Asesinó a su pareja, y lo que hizo después dejó al mundo en shock. El aterrador caso de Katherine Knight. Desde muy joven, Katherine Knight decía algo que, en su momento, nadie tomó en serio. Algún día voy a hacer algo terrible. Y lo dijo con total calma. Infancia marcada por la violencia. Katherine nació en 1955, en New South Wales, en un pequeño entorno rural donde la vida era dura, pero lo que pasaba dentro de su casa era aún peor. Su madre vivía atrapada en una relación violenta. Delante de Katherine y sus hermanos ocurrían abusos constantes. Pero lo más perturbador no era solo la violencia, era la forma en que su madre hablaba de ella. Le contaba detalles explícitos de sus relaciones íntimas, de forma completamente inapropiada para una niña. Esto generó en Katherine una distorsión profunda sobre el amor, el control y el dolor. Desde pequeña, el sufrimiento dejó de ser algo negativo y empezó a mezclarse con lo emocional. Obsesión que crecía en silencio. Mientras otros niños jugaban, Katherine desarrollaba gustos extraños. Sentía fascinación por los cuchillos. No era miedo, no era curiosidad normal, era algo más oscuro. A los 4 años ya mostraba comportamientos violentos. A los 10 atacaba a compañeros de escuela. Y en la adolescencia, esa agresividad ya era imposible de ignorar. Pero lo más inquietante era esto: nunca mostraba remordimiento. Su primer contacto con la muerte. Cuando creció, comenzó a trabajar en un matadero. Ahí aprendió todo: cómo cortar, cómo separar piel, cómo desmembrar animales con precisión quirúrgica. Mientras otros se incomodaban, ella se sentía cómoda. Era eficiente, rápida, fría. Incluso ganó reconocimiento como una de las mejores trabajadoras. Y en ese entorno, su obsesión encontró un lugar perfecto para desarrollarse sin ser cuestionada. Relaciones tóxicas y violencia extrema. Su vida adulta estuvo marcada por relaciones intensas y peligrosas. Katherine no amaba de forma normal. Ella poseía. Su primera pareja seria terminó en caos. Lo atacó físicamente en múltiples ocasiones. Una vez intentó estrangularlo. En otra ocasión lo golpeó con un objeto pesado. Pero lo más impactante fue esto: cuando él intentó dejarla, Katherine tomó a su bebé y lo puso sobre las reses del tren. El tren pasó minutos después. Por suerte, alguien intervino a tiempo. Escalada de violencia. A pesar de todo, seguía formando relaciones. Y todas seguían el mismo patrón. Amor intenso al inicio. Celos extremos. Control absoluto. Violencia física. En una relación posterior, apuñaló a su pareja en el pecho. El hombre sobrevivió, pero ya era evidente: Katherine Knight no era simplemente agresiva, era peligrosa. Señales que nadie detuvo. A lo largo de los años, hubo advertencias claras: amenazas de muerte, ataques físicos, conductas obsesivas, declaraciones explícitas de hacer daño. Pero nunca fue detenida de forma definitiva. Nunca recibió un freno real. Y así, el patrón continuó, hasta que conoció al hombre que cambiaría todo. Entra en escena John Price. John Price era completamente diferente. Trabajador, tranquilo, con hijos. Un hombre que buscaba estabilidad. Pero había un problema. Él sabía quién era Katherine. Sabía de su pasado violento.
y aún así decidió acercarse. Al inicio todo parecía normal, pero poco a poco las señales empezaron a aparecer otra vez. Celos, control, discusiones. John comenzó a darse cuenta de que estaba en peligro y tomó una decisión clave: dejarla. Una decisión que desataría el horror. Cuando Catherine se enteró, algo cambió. No fue una reacción explosiva inmediata. Fue peor. Se volvió fría, silenciosa, calculadora. Y en ese momento comenzó a prepararse algo que nadie imaginaba. La noche que nadie olvidará. El crimen de Catherine Knight. Lo que estás a punto de escuchar no ocurrió en segundos. No fue un arrebato momentáneo. Fue algo que se fue construyendo, paso a paso, decisión tras decisión. Y eso es precisamente lo que lo hace tan inquietante. Las horas previas. Días antes, John Price ya había tomado una decisión definitiva: alejarse de Catherine. No era la primera vez que lo intentaba, pero esta vez era distinto. Él sabía que estaba en peligro. Incluso llegó a decirle a sus compañeros de trabajo algo que hoy resulta escalofriante: si no voy a trabajar mañana, es porque algo malo pasó. No era una frase al azar, era una advertencia. Tarde, una falsa calma. La tarde de ese día parecía normal. John pasó tiempo con compañeros, intentando despejarse. Rió, conversó, como si intentara convencerse de que todo estaba bien, pero en el fondo sabía que no lo estaba. Mientras tanto, Catherine no reaccionó con gritos ni escenas. Eso fue lo extraño. No hubo confrontación fuerte, no hubo persecución inmediata. Hubo silencio. Y en ese silencio se estaba formando algo mucho más peligroso. Noche. El regreso a casa. John regresó a su casa en Aberdeen. Era tarde. La noche estaba tranquila como cualquier otra en ese pequeño lugar de Australia. Nada hacía pensar que ese sería su último momento de calma. Entró a su hogar, cerró la puerta y se fue a descansar, sin saber que no estaba solo. Momento clave. En algún punto de la noche, Catherine ya estaba dentro. No llegó después, no tocó la puerta, ya estaba esperando. Ese detalle cambia todo. No fue un encuentro casual, fue una situación preparada. Madrugada. El ataque. Durante la madrugada, cuando todo estaba en silencio, ocurrió el ataque. Fue rápido al inicio, sorpresivo. John no tuvo oportunidad real de defenderse. Lo que siguió fue un acto de violencia extrema. No se detallan aspectos gráficos, pero es importante entender la magnitud. Hubo múltiples heridas. El ataque fue intencional. No hubo intento de detenerse. No fue un momento de pérdida de control. Fue persistente. Después del ataque, lo más perturbador. Aquí es donde este caso cambia completamente de categoría. Lo que ocurrió después no fue una huida, no fue esconder pruebas rápidamente, fue otra cosa. Catherine permaneció en la casa durante horas. Actuó con una calma que desconcertó a los investigadores. Utilizó conocimientos que había adquirido durante años en el matadero. Cada acción parecía metódica, organizada y profundamente perturbadora. Una mente en frío. No había señales de pánico, no había improvisación. Todo indicaba que estaba pensando con claridad. En ese tiempo dentro de la casa, se movió entre habitaciones, manipuló la escena, realizó acciones que mostraban planificación. Los expertos, años después, coinciden en algo. Esto no fue impulsivo. Una escena que nadie podía creer.
Cuando la policía reconstruyó lo ocurrido, descubrió algo que dejó incluso a los investigadores más experimentados sin palabras. Había elementos en la casa que indicaban una intención inquietante. No era solo violencia, había un mensaje, una intención psicológica detrás de lo que hizo, algo que iba más allá del crimen y entraba en lo simbólico. Mañana, el silencio que alertó a todos. Al día siguiente, John no apareció en el trabajo. Sus compañeros recordaron sus palabras. La preocupación fue inmediata. Algo no estaba bien. Decidieron alertar a las autoridades. El descubrimiento. Cuando la policía llegó a la casa, el ambiente era extraño. Silencio total. Puertas cerradas. Nada parecía fuera de lugar hasta que entraron. Lo que encontraron adentro fue una de las escenas más impactantes en la historia criminal del país. Los oficiales quedaron en shock. Algunos necesitaron apoyo psicológico después. No era una escena común, era algo que no estaban preparados para ver. Catherine, tranquila. Y aquí viene uno de los detalles más inquietantes de todos. Catherine Knight no huyó, no se escondió, no intentó escapar. La encontraron dentro de la casa, tranquila, como si nada hubiera pasado. El inicio de un caso histórico. Desde ese momento, el caso tomó una dimensión completamente distinta. No solo por el crimen, sino por la forma en que ocurrió, por la frialdad, por la preparación, por el nivel de perturbación psicológica. Australia entera quedó en shock. El juicio, la mente y la condena final. Catherine Knight. El crimen ya había ocurrido. La escena ya había sido descubierta. Y el país entero de Australia estaba en shock. Pero lo que vino después no fue menos impactante. Porque cuando terminó la violencia física, comenzó algo igual de inquietante. Entender cómo una mente humana puede llegar a ese punto. El inicio del proceso judicial. Tras su arresto, Catherine Knight fue llevada ante la justicia. No negó completamente lo sucedido, pero tampoco mostró el tipo de reacción que muchos esperaban. No hubo colapso emocional, no hubo arrepentimiento visible. Su actitud era estable, casi fría. Eso desconcertó aún más a quienes seguían el caso. El análisis psicológico. Especialistas comenzaron a evaluar su estado mental. Querían responder una pregunta clave. ¿Era consciente de lo que hacía? Los informes revelaron algo inquietante. No presentaba signos de locura incapacitante. Entendía la diferencia entre el bien y el mal. Era capaz de planificar acciones complejas. Pero también se detectaron rasgos claros. Personalidad extremadamente controladora. Tendencias violentas arraigadas desde la infancia. Falta de empatía en situaciones críticas. En términos simples, no estaba fuera de la realidad. Estaba plenamente consciente. Un perfil que preocupó a los expertos. Los criminólogos coincidieron en algo que elevó aún más la gravedad del caso. Catherine no encajaba en el perfil típico de un crimen impulsivo. Su historial mostraba un patrón: escalada progresiva de violencia, relaciones marcadas por el control, amenazas previas que nunca fueron detenidas. Este no fue un evento aislado, fue el resultado de años de advertencias ignoradas. Declaraciones que helaron la sala. Durante el proceso, surgieron testimonios de personas que la conocían. Muchos coincidían en lo mismo. Sabíamos que era peligrosa, pero nunca imaginamos hasta dónde podía llegar. Algunos recordaron episodios pasados, ataques a parejas anteriores, conductas obsesivas, amenazas explícitas.
Cada declaración reforzaba la idea de que el desenlace no había sido totalmente inesperado. Un juicio diferente. El caso tomó un giro importante. Catherine Knight decidió declararse culpable. Esto evitó un juicio largo con jurado, pero no evitó el impacto. El tribunal tuvo que analizar no solo el crimen, sino su magnitud, su intención, su nivel de planificación y el mensaje implícito detrás de sus acciones. Una decisión histórica. En 2001, el tribunal tomó una decisión que marcaría la historia judicial de Australia. Catherine Knight fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo que la convirtió en la primera mujer en Australia en recibir esta sentencia. El significado de la condena no era solo un castigo, era un mensaje. El sistema judicial dejó claro que la gravedad del crimen no tenía precedentes. El nivel de violencia superaba lo habitual. La sociedad necesitaba una respuesta firme. No habría segunda oportunidad. No habría salida. La vida en prisión. Desde entonces, Catherine permanece en una prisión de máxima seguridad. Su comportamiento ha sido descrito como estable, pero su caso sigue siendo estudiado, no por morbo, sino porque representa algo que inquieta profundamente. ¿Hasta dónde puede llegar una mente humana cuando la violencia se normaliza desde la infancia? ¿Qué deja este caso? Este caso no es solo una historia impactante, es una advertencia sobre las señales ignoradas, la violencia que escala con el tiempo y las consecuencias de no intervenir a tiempo, porque muchas de las señales estuvieron ahí años antes. Este no fue solo un crimen, fue la consecuencia de una historia que se fue construyendo durante años. Catherine Knight no apareció de la nada. Las señales estuvieron siempre ahí. La pregunta es, ¿cuántas veces ignoramos lo evidente hasta que ya es demasiado tarde?